Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de sistema motor. La clase pasada vimos el circuito de las neuronas motoras inferiores, cuya función básicamente es contraer, inervar directamente la fibra muscular y provocar su contracción. Esa es la función de las neuronas motoras inferiores. En esa clase nos dimos cuenta de que a pesar de que requiere un flujo superior, requiere una orden de una neurona motora superior, ellas tienen su propio circuito por medio de interneuronas, comunicándose con los órganos propioceptivos y provocando reflejos para proteger básicamente, proteger el músculo de estiramientos excesivos y proteger el tendón de tensión excesiva. También nos protege de estímulos dolorosos, haciendo un reflejo de retirada en la cual se flexiona una extremidad y se estira la contralateral, ¿cierto? Y reflejos mucho más complejos como el reflejo de la marcha, en la cual hay un vaivén en miembros inferiores y un vaivén contrario en los miembros superiores. ¿Okay? Entonces ya sabemos de que la neurona motora inferior requiere un flujo o una orden a nivel de una neurona superior, que es lo que se conoce como la neurona motora superior. La neurona motora superior es la encargada de planificar e iniciar el movimiento, ya sea voluntario o involuntario. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos neuronas motoras superiores? Encontramos en dos grupos. Encontramos las neuronas motoras superiores en la corteza cerebral y encontramos neuronas motoras superiores en el tallo cerebral. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que las de la corteza cerebral son de movimiento voluntario y es la que se conoce como la vía piramidal, ¿cierto? Y tenemos las neuronas motoras del tallo cerebral, cuya función básicamente es movimiento involuntario. Iniciar, planificar el movimiento involuntario. ¿Qué tipo de movimiento involuntario? El encargado con el mantenimiento de la postura, el encargado del mantenimiento del equilibrio y el encargado de los movimientos oculares. ¿Okay? Entonces, esas neuronas motoras en el tallo cerebral son para el movimiento involuntario y se conocen como vía extrapiramidal. ¿Ok? El término piramidal y extrapiramidal pues hace referencia primero quizá al paso por las pirámides a nivel del bulbo raquídeo, pero es principalmente más por el origen a nivel de las neuronas piramidales o las neuronas de Betz en la corteza motora. ¿Listo? Entonces, el término piramidal más que por la vía que pasa por las pirámides es por el origen a nivel de las neuronas piramidales a nivel de la corteza cerebral. Entonces, las neuronas de la corteza cerebral pueden estar en varios tipos de corteza, o sea, hay varias cortezas motoras, ¿listo? La más importante y la que más conocemos es la corteza motora primaria. La corteza motora primaria es la que origina el movimiento voluntario, ¿listo? Desde ahí se da la orden y ahí están las neuronas motoras que van a hacer básicamente el contacto directo con la neurona motora inferior, ¿ok? Profe, Esos, señora. proceder un momento a la anterior diapositiva para ver una Claro que cosa. sí, claro que sí. Entonces, dos tipos de neuronas motoras superiores, una en la corteza cerebral, las que inician el movimiento voluntario y se conocen como vía piramidal, y las neuronas motoras del tallo cerebral, que son las encargadas de iniciar el movimiento involuntario y postura, equilibrio, movimientos oculares, y esa es la que se conoce como vía extrapiramidal. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, las de la corteza cerebral se dividen en varias partes, en varios tipos de corteza. La más importante es la corteza motora primaria. En esa están las grandes neuronas piramidales o las neuronas de Betz. Estas neuronas son las directamente encargadas de inervar, llegar a la neurona motora inferior. ¿Listo? Originan el movimiento voluntario. Y así como hay una distribución somatotópica en la corteza sensitiva, en la cual hay una parte encargada para cada área del cuerpo, también lo existe en la corteza motora, pero a diferencia de lo que uno llegara a pensar de que hay un grupo de neuronas que inerva el bíceps, otra que inerva el tríceps, otra que inerva, no. El mapa somatotópico está establecido básicamente para grupos de músculos para realizar un movimiento específico. Me explico. Entonces hay un grupo de neuronas de Betz encargada para la flexión del codo. Entonces va a inervar el bíceps, el coracobraquial posiblemente,
¿cierto? El braquiorradial, que también ayuda de cierta manera a hacer la contracción. Entonces, lo que no es que hayan grupos por cada músculo, sino grupos por cada movimiento muscular, movimiento articular. ¿Listo? Por lo general, cada neurona motora superior hace contacto con 2 a 3 músculos. Porque recuerden, cada movimiento tiene por lo menos 2 músculos, el músculo que hace la acción y 1 o 2 músculos sinergistas que potencian o estabilizan la articulación durante ese movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, existe un único grupo de neuronas motoras para el movimiento de flexión-extensión del codo. Acá vemos la distribución somatotópica, ¿cierto? Acá vemos el giro precentral, que es donde está la corteza motora primaria, se extiende por toda la cara lateral del hemisferio y llega hasta la cara medial del hemisferio cerebral. Lo que está más en relación a la fisura lateral, pues es la inervación de todos los músculos del rostro, después vienen los de la extremidad superior y ya en la parte medial, tronco y extremidad inferior, incluyendo la región genital. ¿Listo? Los músculos de la región genital, los músculos del piso pélvico, todos esos. ¿Listo? Entonces, todos estos, ahí en toda esa área, que es la área motora primaria, están las neuronas motoras superiores encargadas del inicio del movimiento voluntario. ¿Listo? Sin embargo, también tenemos otras cortezas, que es lo que se conoce como corteza premotora. La corteza premotora básicamente es la encargada de la planificación del movimiento voluntario, ¿ok? O sea, una cosa es mover el codo y otra cosa es saber para qué voy a mover el codo o qué movimientos implica hacer una acción mucho más compleja, por ejemplo, abotonarme la camisa. Para abotonarme la camisa necesito hacer flexión de codo, necesito hacer movimientos finos de las manos, usar muchos músculos para poder hacer una acción específica. Entonces, toda esa memoria motora, esa cantidad de patrones que tenemos dentro de la corteza premotora para hacer el movimiento, se encuentran en esa área que es el área o la corteza premotora. ¿En dónde está? Está por delante del giro prefrontal, en la parte más adelante del giro prefrontal y se conoce como área de Brodmann 6. Entonces es la que encargada del inicio y la planificación. O sea, si no tenemos corteza premotora, tendríamos algo que se llama apraxia. Apraxia es que yo tengo fuerza muscular, yo puedo contraer músculos individuales, pero no puedo usar esos, no tengo el recuerdo, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Entonces yo sé caminar porque sé que tengo que hacer unos movimientos específicos. Entonces eso se llama apraxia, o sea, pérdida de esos patrones motores que existen, que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Estas neuronas promotoras coordinan lo que se conoce como la intención del inicio del movimiento. O sea, Profe, una pregunta. Qué pena interrumpirlo. Y esa que usted dice que esa praxia, ¿eso a qué se debe? O sea, que la ocasiona algún daño craneoencefálico. Una lesión, bueno, cualquier cosa que dañe la corteza premotora. Okay. ¿Sí? Hay varias enfermedades, por ejemplo, que esta es la corteza motora, la moradita, y tenemos esta, que es la corteza premotora, que está por delante del giro precentral, que es el área premotora. Hay muchas enfermedades. Un trauma craneoencefálico que lastime esta área, ¿cierto? Una trombosis cerebral muy pequeña que lastime esa área. Enfermedades neurodegenerativas, algunos tipos de demencia pueden provocar lesión específica de esas áreas corticales y eso puede provocar lo que se conoce como apraxia. Y la apraxia es eso. Entonces el paciente se puede mover, no tiene debilidad porque su corteza motora primaria es normal, pero no puede hacer el movimiento cuando uno le pide, ¿sí? Entonces movimientos complejos como cepillarse. Para poder cepillarse uno tiene que hacer un movimiento de flexión radial y cubital del codo, del carpo para hacer el movimiento, ¿sí? Inclusive hablar necesito saber como qué cantidad de movimientos tengo que hacer en mi cara. Yo los puedo hacer de manera individual, el paciente me va a imitar muchas cosas, pero ya para pedirle que haga un movimiento específico, pues va a ser un poco difícil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo mover mis dedos y yo creo que todos los podemos mover, pero entonces vayamos a mover los dedos con el patrón específico para tocar una guitarra, nos toca haber hecho
años de práctica para poderlo hacerlo bien, a pesar de que podemos mover, ¿listo? Entonces, esta corteza premotora se llena de recuerdos motores, recuerda los patrones que yo tengo que hacer, ya sean simples o cosas tan complejas como, por ejemplo, tocar una guitarra, que yo no sé, pero tengo mi corteza premotora, porque nunca aprendí, ¿listo? Entonces, eso ahí es el patrón, cuál es la secuencia de movimientos que tengo que hacer para una acción específica, ¿listo? Esa corteza premotora se divide en dos. Una lateral, que es la que está en la cara lateral del hemisferio cerebral, y otra medial, corteza premotora medial. Esta corteza premotora medial se conoce como área motora suplementaria. Esa área motora suplementaria esas dos tienen dos funciones diferentes. Y básicamente la diferencia es en la lateral se planifica el movimiento voluntario, ¿cierto? Almacena esos patrones, como lo que acabamos de hablar, pero esa corteza premotora medial no se conoce muy bien, muy posiblemente refuerza patrones de movimientos muy complejos, como cuando se involucra manejar ambas extremidades de ambos lados, y al parecer coordina el deseo de quererse mover, ¿sí? O sea, el deseo, como ese inicio de que yo quiero hacer un movimiento de manera voluntaria que no sea en respuesta absolutamente a nada. Entonces, yo voy a mover mi mano y la muevo. Es ese deseo interno, muy posiblemente lo coordina la corteza premotora medial o el área motora suplementaria. Pero la función más clara, la función actualmente aceptada, es que refuerza, es útil para patrones, movimientos muy complejos y que requieren uso de múltiples grupos musculares en ambos lados del cuerpo. Montar en bicicleta, tocar un instrumento, en fin, ¿listo? Entonces ya cuando la actividad es un poco más compleja, pues muy posiblemente va a requerir la corteza motora suplementaria, ¿sí? Eso se ha dado cuenta porque lesiones muy específicas a ese nivel pierden algunos movimientos complejos. Por ejemplo, la persona que sabe tocar una guitarra lo deja de tocar, ¿sí? A pesar de que puede mover las manos, se le olvida cómo era lo que tenía que hacer. Bueno, esas son la corteza motora primaria, que es la que inicia el movimiento voluntario, y la corteza premotora, que es la que planifica el movimiento voluntario y es donde se guarda la memoria motora de los patrones que se quieren, que tienen que hacer para realizar un movimiento específico. Otras cortezas motoras importantes son estas dos: el área motora del lenguaje, que es el área de Broca, y el campo ocular frontal. Acá tenemos el campo ocular frontal y el área de Broca. Ambas quedan en el lóbulo frontal. El campo ocular frontal queda en la parte posterior del giro frontal medio y el área de Broca en la mitad posterior del giro frontal inferior. ¿Para qué sirven? Eso lo vamos a ver en exposiciones posteriores. El área motora del lenguaje es necesaria de la misma manera que sirve la corteza premotora para los movimientos voluntarios, es en la que está guardada el patrón de los que tengo que hacer, la secuencia de movimientos que tengo que hacer para todos los músculos relacionados con el lenguaje expresivo. ¿Ok? Expresivo es no solamente hablar, sino escribir. ¿Listo? Entonces, las personas que tienen una lesión a ese nivel, en esa área tan específica, que son muy frecuentes, una lesión muy frecuente, no pueden hablar. Pero no pueden hablar es porque no saben cómo decir la palabra. Como si yo les dijera a ustedes, díganme neurona motora de la corteza cerebral en chino. No tienen ni idea. Ustedes saben que tienen que decirlo, pero no tienen en su cabeza el patrón motor, cómo mover la lengua, cómo mover los músculos de la garganta, los músculos de los labios para articular esa palabra. Entonces, eso es la función del área de Broca. Ahí está guardado los patrones, o sea, cómo tengo que mover los músculos relacionados con mi lenguaje expresivo, incluyendo la digitación, incluyendo la escritura a mano. Y todos esos movimientos que tienen que ver con escritura y con lenguaje están metidos en esa área motora del lenguaje o área de Broca, ¿de acuerdo? Y finalmente, el campo ocular frontal, que inicia y planifica los movimientos oculares voluntarios. ¿Listo? Este campo ocular frontal, y acá me equivoqué, este campo ocular frontal no se llama Brocas. Una vez corrijo. Este campo ocular frontal lo vamos a ver en clase de movimientos oculares.
es el que sirve, el que planifica los movimientos oculares voluntarios. Todas esas neuronas a nivel de la corteza cerebral, corteza motora primaria, corteza premotora, corteza campo ocular frontal, área motora de Broca, van a llegar finalmente a la neurona Profe, motora. si el anterior no era de Broca, era entonces que, o sea, campo no. ocular frontal, sencillamente. Campo ocular frontal, ahí ya la corregí. Área motora Bueno, del lenguaje o área de Broca, y la otra es el campo ocular frontal. ¿Listo? Entonces, toda esa información de las neuronas motoras de la corteza sale por medio de un gran tracto diferente del cerebro, que es el tracto córtico-espinal. ¿Listo? Ese tracto córtico-espinal va a llevar todas esas, son formadas por todos los axones de las neuronas de la corteza premotora y la corteza motora primaria, que va a ir dirigido hacia la médula, hacia el tallo cerebral y a la médula espinal para inervar esa neurona motora inferior. ¿Ok? Principalmente formado por los axones de las neuronas motoras de la corteza primaria, ¿sí? El 70% está formado por los axones de las neuronas de la corteza motora primaria, pero también recibe información de la corteza premotora. ¿Listo? Esos axones van a llegar y van a formar, entonces acá están toda la corteza motora. Esta corteza motora, todos esos axones van a formar esto que se llama la corona radiada, que forma principalmente la sustancia blanca del cada hemisferio cerebral, es formada principalmente por la corona radiada, que son todas estas fibras que salen de la corteza motora y se van a concentrar todas en la cápsula interna. ¿Cierto? Recuerden que la cápsula interna es ese tracto de sustancia blanca que va a salir del cerebro, y antes de salir del cerebro pasa entre el tálamo, el núcleo caudado, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Esta cápsula interna, esas fibras, principalmente la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, contienen fibras motoras. Esas fibras motoras a ese nivel se empiezan a separar, ¿sí? Y forman el tracto córtico vulvar, que son los axones de las neuronas motoras superiores que van a inervar los núcleos motores de los pares craneales, y el tracto córtico espinal, que es el que conocemos, que sigue derecho por el tallo cerebral y llega hasta la médula espinal. Acá vemos entonces la corona radiada formada por los axones de las neuronas motoras superiores, formando la cápsula interna, principalmente en la rodilla y en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Listo? Acá desciende y mira que ya se empiezan a separar algunas fibras, van a formar el tracto córtico vulvar y van a empezar a llegar a los núcleos motores del tallo cerebral, los núcleos motores de los nervios craneales, y otras van a seguir por todo el tallo cerebral, y a nivel del bulbo, algunas se van a decusar y van a formar los tractos córticos espinales. Entonces, el tracto córtico vulvar, insisto y repito nuevamente, son axones dirigidos a los núcleos motores de los pares craneales. ¿Ok? Por lo general, las neuronas que inervan, por ejemplo, las neuronas que inervan los músculos de la masticación, las del lado derecho, van a bajar y sí, no se van a cruzar. Sin embargo, van a llegar a un circuito de interneuronas. Ellas no llegan directamente a la neurona motora inferior, sino directamente a interneuronas que van a intercomunicar ambos lados. O sea, los músculos craneofaciales tienen inervación doble y es muy difícil que haya una debilidad completa si hay una lesión a nivel cortical, por esa razón, porque mi músculo macetero del lado derecho me va a recibir inervación de ambas cortezas. Eso es en todos los músculos craneofaciales, excepto en 3 grupos. Los músculos oculomotores, obviamente ellos tienen un circuito especial que vamos a ver después. Los músculos de la lengua y los músculos de la mitad inferior del rostro. Esos 3 grupos de músculos son la única excepción de esa inervación de ambas cortezas. ¿Sí quedó claro? Entonces, por ejemplo, mi músculo frontal... Profe, una pregunta. Señora. Cuando una persona se le quema el rostro o tiene, pues, por ácido y eso ¿en qué influye? O sea, Lo que pasa en es los que músculos. con la quemadura lo que hace básicamente son retracciones en piel, ¿sí? O sea, al lastimar, al haber quemadura, la piel pierde su elasticidad y al cicatrizar hace retracciones. Entonces jala y deforma la cara, ¿listo? Y obviamente los músculos, recuerden que los músculos de la expresión facial son subcutáneos, o sea, están pegados a la piel. Ellos no están insertados en ninguna parte del hueso. Entonces, si yo quemo la piel,
se quema el músculo y pues obviamente no puedo, por más neuronas motoras y todo que tenga, pues no hay músculo que inervar, ¿listo? Como si yo me quitara el bíceps. Vale, Si profe. me quemo el Gracias. bíceps, pues obviamente no voy a poder hacer la contracción, pero es por pérdida directa del músculo, ¿listo? Entonces esas son las 3 excepciones. De resto, todos los músculos del paladar, los músculos de la faringe, los músculos masticatorios, los músculos de la mitad superior del rostro, todos tienen inervación doble, ¿listo? El tracto corticoespinal es diferente. Eso ya va directamente a las neuronas motoras inferiores que están en el asta anterior de la médula espinal. Van bajando por todo el tallo y en el tallo se dividen en dos. La gran mayoría de fibras van y se cruzan al otro lado a nivel de las pirámides, a nivel del bulbo, y se cruzan al otro lado y forman el tracto corticoespinal lateral. ¿Listo? Y el 10% restante sigue derecho y sin cruzarse y forman el tracto corticoespinal anterior. Acá vemos el tracto, vemos en amarillo de la parte, las neuronas que van a los músculos craneofaciales, que son las más inferiores, en amarillo bajan y van inervando los músculos las neuronas motoras del tallo cerebral, de los núcleos motores de los pares craneales, y en rojo vemos el tracto corticoespinal, ¿cierto? Acá en el bulbo, algunas siguen derecho y forman el tracto corticoespinal anterior, y otras se cruzan en la nivel de las pirámides del bulbo raquídeo y forman el tracto corticoespinal lateral. ¿Cuál es la diferencia? El tracto corticoespinal lateral es la vía motora que va directamente a los músculos de las extremidades, a los músculos distales, a los músculos contralaterales, ¿sí? A esos músculos a los que más requiere precisión, ahí va la vía corticoespinal lateral. El tracto corticoespinal anterior ya va dirigido básicamente a los músculos del tronco y a los músculos proximales, ¿sí? El tracto corticoespinal lateral baja por el cordón lateral de la médula, el otro baja por el cordón anterior, ¿listo? Uno inerva los músculos distales de las extremidades, otro inerva los músculos del tronco, los músculos axiales. El tracto corticoespinal lateral inerva unilateralmente, entonces mi corteza motora, el bíceps de este lado, me va a inervar el bíceps del lado contrario por ese entrecruzamiento, ¿listo? Sin embargo, los músculos, por ejemplo, el músculo erector de la espina, los músculos abdominales, el músculo pectoral, tienen una inervación doble, ¿sí? Van a recibir inervación de ambos lados. Porque obviamente necesitan coordinación, están integrados para hacer por ejemplo, para mantener la postura, ¿sí? Entonces necesitan recibir inervación de ambos lados. Por esa razón, el tracto corticoespinal lateral va por acá, ¿cierto? Y va a inervar los músculos distales y los que vienen en el tracto corticoespinal anterior vienen en esta parte para inervar los proximales, haciendo fácilmente que haya una intercomunicación entre ellos dos por medio de interneuronas y haya una contracción simultánea. Por eso les decía, a veces es difícil hacer una contracción única voluntaria de un grupo muscular específico. Por ejemplo, y contraer el esplenio de la cabeza de un solo lado, difícil. Contraer el músculo erector de la espina de manera voluntaria es difícil, ¿de acuerdo? Se hace en bloque para flexionar y extender el tronco, pero es muy difícil hacer una contracción específica, cosa que sí podemos hacer con los músculos de las extremidades. Ok, entonces todo eso que hemos hablado es movimiento voluntario, ¿de acuerdo? Las neuronas motoras superiores que se encargan de iniciar el movimiento voluntario. Pero también tenemos neuronas que se encargan de coordinar los movimientos involuntarios, encargados para la postura y para el equilibrio y para algunos movimientos reflejos. Todos ellos son de carácter involuntario. Esas neuronas motoras se encuentran en el tallo cerebral, no en la corteza, sino en el tallo cerebral. ¿Listo? ¿En qué parte del tallo cerebral? Básicamente en 4 partes. Primero, en la formación reticular. Recuerden que la formación reticular es esa cantidad de sustancia gris que se encuentra en la mitad del tallo, a nivel de todo el tallo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo.
esas neuronas motoras, ahí hay neuronas motoras superiores, forman el tracto retículo espinal, que ya lo habíamos visto en anatomía de médula espinal. Tenemos el núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, él es el encargado también también hay neuronas motoras superiores a ese nivel y forma el tracto rubroespinal que desciende por la médula, cerquita al córtico espinal. Tenemos los colículos superior e inferior a nivel del mesencéfalo, ahí también hay neuronas motoras y forman el tracto tectoespinal. Y finalmente los núcleos vestibulares que aparte de recibir la información, ser neurona de segundo orden de la vía del equilibrio, también hay neuronas motoras ahí que van a formar el tracto vestibuloespinal. Todas esas vías, todos esos tractos que descienden por la médula espinal se conocen como vía extrapiramidal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no vienen de las neuronas piramidales de la corteza cerebral, sino que vienen de otras partes. Entonces, por eso se conoce como vía extrapiramidal. ¿Ok? Son los encargados del movimiento involuntario y también descienden por el cordón anterior de la médula espinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por lo general van a ir a inervar músculos del tronco. La única excepción es el tracto rubroespinal que va a inervar extremidades, ¿listo? Y ese va junto al córtico espinal lateral. Acá vemos un ejemplo, vemos los núcleos vestibulares y vemos los axones que descienden formando el tracto vestíbulo espinal y va a llegar, mira, viajan por el cordón anterior de la médula espinal y van a inervar bilateralmente los músculos del tronco encargados, en este caso, como son vestibulares, del equilibrio. El tracto retículo espinal es para la postura y acá vemos cómo hace exactamente lo mismo. Desciende por el cordón anterior y va a inervar músculos proximales o músculos del tronco para mantener la postura. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de cada una de estas neuronas. Entonces, las neuronas motoras en el núcleo rojo. ¿Para qué sirven? Esas neuronas reciben influencias tanto del cerebro, de la corteza motora, como del cerebelo, ¿ok? El núcleo rojo es como la mano del cerebelo. El cerebelo llega y recibe información motora. Esa información motora recibe qué quiero hacer por medio de la corteza motora. Que la corteza motora le dice al cerebelo, yo quiero hacer tal movimiento, ¿listo? Y el cerebelo también recibe la propiocepción. ¿Qué movimiento estoy haciendo? ¿Qué tan estirados están mis tendones y mis músculos? Y así sé exactamente qué movimiento estoy haciendo. Esa información el cerebro la conjuga y bota la información al núcleo rojo. O sea, el núcleo rojo es el encargado, esa neurona motora es la encargada de modificar el movimiento que estoy haciendo. ¿Listo? Por medio de ese tracto rubroespinal va a llegar a la neurona motora inferior y por medio de interneuronas va a inhibir básicamente el movimiento que estoy haciendo. Estoy contrayendo un poco más este músculo, lo voy a disminuir, lo voy a inhibir. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el tracto rubroespinal y esa es la función de las neuronas motoras del núcleo rojo. Coordinar el movimiento, corregir el movimiento voluntario y lo hace por medio de conexiones con el cerebro. ¿De acuerdo? Las otras neuronas se encuentran en los colículos, tanto en el superior como en el inferior. Recordemos que esos colículos son importantes para la integración sensitivo-motora de las vías visuales y de las vías auditivas, y es la encargada de los reflejos de búsqueda frente a un estímulo visual o auditivo súbito en alguno de nuestros campos receptivos. Entonces, si yo escucho algo, inmediatamente mis ojos voltean y mi cabeza voltea buscando el origen del ruido. Igual pasa con el estímulo visual. Entonces, esos movimientos, esas contracciones que son involuntarias, ¿sí? Esa contracción involuntaria de todos los músculos, ya sea oculares o ya sea del cuello o inclusive del tronco, son mediados por las neuronas motoras que se encuentran en los colículos, tanto superior, visual, como en el colículo inferior, auditivo. ¿Listo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Profe, lo de la, primero que sí puede ir un poquito más despacio y segundo, el anterior de los colículos. Ok. Vamos acá. Entonces, rápidamente, núcleo rojo. Núcleo rojo hay neuronas motoras. Esas neuronas motoras van a ayudar a corregir el movimiento voluntario. Ese movimiento voluntario, el que estoy haciendo,
lo coordina el cerebelo, eso lo vamos a ver en una clase posterior, y por medio de la función del cerebelo, el cerebelo le da información al núcleo rojo y él va a modificar el movimiento que yo estoy haciendo para hacer una corrección en vivo, una corrección inmediata del movimiento que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo mal, él lo bloquea, ¿listo? Esa es la función del núcleo rojo, por medio del tracto rubro-espinal, ¿ok? Los colículos superior e inferior son encargados de la integración sensitiva motora de las vías auditivas y visuales, ¿ok? Te explico, si hay un ruido fuerte en alguno de mis lados, en cerca, o hay un estímulo visual que lo vi por el rabito del ojo, o sea, no lo vi directamente, sino lo vi una sombra pasar, de manera automática y de manera refleja, yo voy a buscar ese estímulo. Voy a girar mis ojos y girar mi cabeza, y si estoy muy desacomodado, inclusive me toca girar el tronco para buscar el movimiento, en búsqueda de ese estímulo visual que está fuera de mi campo sensorial. Ese es un movimiento reflejo, un movimiento automático, y las neuronas motoras superiores encargadas de ese movimiento involuntario se encuentran en los colículos superior y colículo inferior. Colículo superior para los reflejos visuales y colículo inferior para los reflejos auditivos. ¿Ok? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, profe. Finalmente, tercero, las neuronas motoras de los núcleos vestibulares. Recuerden que los núcleos vestibulares, ahí está la segunda neurona o la neurona de segundo orden de las vías del equilibrio, de las vías vestibulares. ¿Ok? Entonces, ahí la información de los canales semicirculares, del sáculo, del utrículo llega al núcleo vestibular y ahí asciende la corteza a buscar a la información. Pero también puede provocar reflejos. ¿Listo? Yo les explicaba la vez pasada que uno de los tantos que hay es el reflejo de los ojos, ¿sí? El objetivo de los núcleos vestibulares es mantener los ojos en mi punto de fijación independientemente del movimiento de la cabeza. Entonces, uno de esos tantos reflejos pues, uno de esos tantos reflejos es ese, el reflejo oculovestibular, pero también existe para mantener el equilibrio. O sea, gracias a esos núcleos vestibulares reciben la información como neurona sensorial, pero también hay neuronas motoras que inmediatamente se activan y me ayudan a mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? O sea, son las que mantienen, contraen y relajan los músculos del tronco para mantener el equilibrio. Entonces, esa contracción involuntaria, eso no es voluntario, eso yo no soy consciente de ello, esa contracción involuntaria lo hacen las neuronas motoras de los núcleos vestibulares en el bulbo raquídeo. Y finalmente, las neuronas motoras de la formación reticular, ¿listo? Esas neuronas motoras, recuerden que la formación reticular es una red bastante extensa de neuronas por todo el tallo cerebral. Esta formación reticular sirve para muchas cosas. Ahí están los núcleos de la respiración, los núcleos de la contracción cardíaca. Ahí hay neuronas que producen neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, ¿listo? Pero también hay neuronas motoras, principalmente en la parte más caudal, en la parte más inferior, puente y bulbo raquídeo. Básicamente sirve para dos cosas. Primero es el centro de la marcha. Ahí en esa formación reticular está el centro coordinador de la marcha, ¿sí? De todas las cosas que se han hablado del sistema motor, quizá la marcha es uno de los sistemas más complejos y menos entendidos. Se sabe que hay un núcleo que es el núcleo póntico paramediano, que al parecer es el centro de la marcha, pero no se sabe exactamente cómo funciona. Y también hay núcleos que sirven para la anterosección, ¿ok? La anterosección es la contracción muscular involuntaria previa a un movimiento voluntario para mantener el equilibrio y la postura, ¿sí? Si yo voy a levantar una caja, es un movimiento voluntario. Yo me agacho, levanto, cojo la caja y la levanto, ¿ok? Hay músculos que yo contraigo de manera voluntaria, pero hay otros músculos que se contraen de manera involuntaria para evitar que yo me caiga, para mantener la postura y el equilibrio durante ese movimiento. Eso se llama anterosección. Y esa anterosección es muy clara cuando nosotros hacemos un movimiento voluntario y exageramos en la fuerza o en la intensidad de ese movimiento.
Por ejemplo, voy a levantar una caja que creo que es pesada y la levanto y no es tan pesada, pues me voy hacia atrás porque la formación reticular pensaba por lo visual que iba a ser pesado. O cuando vamos caminando y uno de los escalones es un poco más corto y como que uno camina y como que, uy, pensaba que era más alto. Y entonces hace un movimiento exagerado. Ahí es donde falla la anterosección. O sea, la anterosección básicamente lo que hace es como anticiparse al movimiento voluntario y hacer lo que sea necesario para evitar perder la postura y perder el equilibrio. ¿Listo? Esa es la función de la neurona motora superior en la formación reticular. ¿Listo? Acá está entonces la formación reticular, está en todo el tallo cerebral, en toda la mitad del tallo cerebral, por todo el centro. La parte más anterior, la parte más craneal, básicamente modula la actividad del encéfalo anterior. Ahí están los núcleos de los secretores de neurotransmisores, el locus ceruleus, la sustancia gris periaqueductal, en fin. Y tenemos la parte caudal, que es esta. Ahí están los centros cardiorrespiratorios y está el centro de la marcha y está las neuronas motoras inferiores para la anterosección, para los movimientos involuntarios que preceden a un movimiento voluntario. Entonces, aquí está un esquema básico de cómo es el sistema motor. ¿Listo? Tenemos un circuito de neurona motora superior en la cual tenemos dos tipos de neuronas. La neurona de la corteza cerebral y la neurona del tallo cerebral. ¿Ok? La neurona de la corteza cerebral va a formar lo que se conoce como la vía piramidal o la vía del movimiento voluntario. ¿Ok? Ahí dentro de esa vía piramidal tenemos el tracto córtico espinal lateral y el tracto córtico espinal anterior. Va a llegar al pool o al circuito de neurona motora inferior, que ahora lo vamos a desentrañar un poquito, y esa neurona motora inferior va a ir a contraer el músculo. ¿Listo? Tenemos también esa neurona del tallo cerebral, que es la del movimiento involuntario. Forma lo que se conoce como la vía extrapiramidal, con todos los 4 tractos que hemos hablado. Retículo espinal para la postura, vestíbulo espinal para el equilibrio, colículo espinal para los movimientos reflejos involuntarios en búsqueda de estímulos visuales y auditivos, y el tracto rubroespinal para la coordinación, la corrección del movimiento voluntario de las extremidades. También va a llegar la neurona motora inferior y la neurona motora inferior va a activar el músculo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces un poquito más ahora del circuito de la neurona motora inferior. Acá nos complicamos un poco. Entonces tenemos dos tipos de neurona motora inferior. La que va a las extremidades, a la distal de las extremidades, y la que va a los músculos del tronco, los músculos axiales. ¿Listo? Entonces, estas dos neuronas van a recibir obviamente, cada una de los tractos. Una recibe el anterior, que es el de los músculos del tronco, y otra, que es el córtico espinal anterior, y otra es el tracto córtico espinal lateral, que es el que va a inervar las extremidades. Ambas son inervaciones meramente glutamatogérgicas. Van a activar directamente la neurona de cada uno de los grupos, y esa es la que va a inervar el músculo específico. Tenemos los tractos extrapiramidales. Esos tractos extrapiramidales no van a inervar directamente la neurona motora inferior. Lo que van a llegar es a unas interneuronas. Esas interneuronas son inhibitorias. O sea, la gran mayoría, la influencia directa de las neuronas motoras de los tractos del tallo cerebral va a llegar a una interneurona inhibitoria. Si yo activo una neurona que es glicinérgica, o sea, que usa glicina, lo que va a hacer es inhibirme las neuronas motoras para controlar su movimiento. ¿Listo? Ok, entonces los tractos corticoespinales van a llegar directamente a la neurona motora. También pueden llegar a interneuronas y para ayudar a inhibir esa neurona, puede ayudar, también sirve para eso. El tracto corticoespinal puede inhibir interneuronas, pero básicamente los tractos extrapiramidales son los que van a estimular esa interneurona inhibitoria y la que va a controlar el movimiento. ¿Listo? Entonces, la forma de controlar los movimientos involuntarios básicamente es disminuir el tono, la contracción del músculo que es permanente. Recuerde, cuando hablamos de neurona motora inferior, hay un tono muscular constante. Entonces, lo que yo hago es aumentar o disminuir el tono muscular para, obviamente, hacer un movimiento involuntario. ¿De acuerdo?
Entonces, este es el esquema del circuito de la neurona motora inferior. Dos neuronas, uno para las extremidades y otro para el tronco. Cada una recibe su tracto, corticoespinal lateral, el de la neurona motora en las extremidades, y el corticoespinal anterior para el tronco, y todos los tractos extrapiramidales van a llegar básicamente a circuitos de interneuronas inhibitorias que me van a inhibir estas neuronas. ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Estas dos Sí, imágenes señor. quedaron claros? Ok. ¿Qué pasa si se lesionan las vías motoras? Van a pasar tres cosas. Primero, fuerza muscular. Obviamente, si yo daño la vía motora, el principal síntoma va a ser pérdida de la fuerza muscular, ¿sí? Que se manifiesta como paresia o plejía. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad de la debilidad. La paresia hay una debilidad, pero aún hay movimiento, y en la plejía no hay movimiento alguno. No hay contracción muscular alguna. Esa es la diferencia entre paresia y plejía. Y yo combino ese término con otros términos. Hemiparesia, hemiplejía, paraparesia, paraplejía, monoparesia o monoplejía, dependiendo del parte del cuerpo afectada. ¿Listo? O cuadriparesia o cuadriplejía. También se altera el tono muscular. ¿Okay? El tono muscular, recuerde que está formado por una contracción muscular de base, basal. ¿Sí? Todos los músculos tienen un tono muscular y es causado por los dos reflejos, el de tensión y estiramiento, que están constantemente relajando y contrayendo el músculo, manteniendo que el músculo se mantenga activo a pesar de que no esté moviéndose formalmente, no hay una contracción fuerte, pero él siempre está ahí, manteniendo un tono, hace que el músculo tenga carne, se le vea carne, que esté siempre contraído. ¿Listo? Las lesiones en las vías motoras van a alterar el tono muscular y pueden provocar un aumento del tono muscular, que se llama una hipertonía o una espasticidad, y esa espasticidad va a provocar que el músculo esté tieso. Recuerden, si tienen algún recuerdo, algún vecino, alguna persona que han visto con parálisis cerebral, por ejemplo, en la cual está tieso, los músculos se ven como si fueran tendones recogidos y no se puede mover, por más que uno quiera moverle la extremidad. Después de una trombosis cerebral queda una espasticidad. Entonces, eso es por aumento del tono muscular. O lo otro que puede pasar es hipotonía, por el contrario, que quede completamente relajado y muerto, como secuelas del polio, por ejemplo, o secuelas de un Guillain-Barré, en la cual hay debilidad, en ambas hay debilidad, pero una hay aumento del tono y otra hay un tono, un músculo está completamente relajado y no hay ningún tipo de tono muscular. Y lo otro son los reflejos musculotendinosos, básicamente el reflejo de estiramiento, el reflejo de golpeteo en el tendón. ¿Sí? Ese reflejo musculotendinoso hay en todas partes, en todas las extremidades. Tenemos el macetero, podemos estirar el macetero para hacer contracción, tenemos a nivel del bíceps, tenemos a nivel del estilo radial, tenemos a nivel de la rodilla, que es el reflejo patelar, tenemos a nivel del aquiliano. ¿Sí? Entonces, golpear un tendón va a desencadenar el reflejo de estiramiento y eso va a provocar una contracción y va a hacer que haya un movimiento. Eso es normal, pero eso se puede alterar cuando se lesionan las vías motoras. Puede provocar hiperreflexia, o sea que es un movimiento exagerado, o una hiporreflexia o arreflexia, en la cual se pierde ese reflejo musculotendinoso. Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Listo? Dependiendo del tipo de neurona motora que se afecte, vamos a encontrar un síndrome de neurona motora superior y un síndrome de neurona motora inferior. ¿Listo? El síndrome de neurona motora superior aparece cuando lastimamos ya sea el cuerpo de la neurona motora superior o cualquier parte de su acción. Entonces, ¿en dónde puede ser? Corteza motora, ¿cierto? Si yo lastimo la corteza motora, obviamente va a haber, o sea, va a haber una lesión en la vía motora, ¿cierto? Si lastimo la corona radiada, que es donde bajan los axones, o por la cápsula interna, que es por donde se concentran los axones antes de salir del cerebro, o en los tractos corticoespinales en cualquier parte de su recorrido, en el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo, en la porción anterior de la protuberancia, en las pirámides en el bulbo raquídeo o en la cordón lateral de la médula espinal. En cualquier de esos puntos yo puedo cortar, lastimar, seccionar esa vía motora y si yo lo hago, pasaría algo que se llama un síndrome de neurona motora superior. ¿Cómo se caracteriza? Primero, pues hay parálisis. En todos los síndromes, tanto de neurona motora superior como de inferior, hay parálisis. ¿Listo? La diferencia viene es en los otros síntomas, en lo otro que encontramos.
En la neurona motora superior inicialmente hay hipotonía, el músculo deja de estar inervado y se pone flácido, pero poco a poco va adquiriendo un aumento del tono muscular, lo que se conoce como espasticidad. Es cuando la lesión, cuando la parálisis es causada por un síndrome de neurona motora superior, provoca espasticidad, aumento del tono. Eso puede ser tardíamente, días o semanas aparecer la espasticidad, pero va a aparecer, ¿listo? Ya vamos a explicar por qué. También hay aumento del reflejo musculotendinoso, aparecen unos reflejos patológicos que es el signo de Babinski y el signo de Hoffman, y a largo plazo el músculo se atrofia porque no tiene manera de contraerse y va perdiendo función. Como no se contrae, pues va perdiendo masa muscular. ¿Listo? Entonces acá están los reflejos, lo que dije, los reflejos patológicos son básicamente dos: el reflejo de Babinski y el reflejo de Hoffman. ¿Sí? El reflejo de Babinski, básicamente, si yo le hago un estímulo a la planta del pie, los músculos, los dedos de los pies van a cerrarse, ¿sí? Anormalmente, cuando hay una lesión de la corteza de la neurona motora superior, va a estirarse, va a extenderse el dedo gordo y se van a abrir los dedos del pie. Eso es normal cuando la vía motora, el tracto córtico-espinal no está completamente mielinizado durante los primeros 2 a 3 meses de vida. Si yo cojo un bebé y le hago cosquillas en el pie, él va a abrir los deditos normalmente, y eso es normal. Pero a medida que el tracto córtico-espinal va mielinizándose, va madurando, ese reflejo se pierde, pero se vuelve a aparecer al momento de haber un daño en la vía, en las neuronas motoras superiores. Entonces, si hay un daño en esas neuronas motoras superiores, aparece de manera normal este reflejo, que es el reflejo de Babinski, ¿ok? El reflejo de Babinski lo van a ver mucho y lo van a meter por las narices cuando estén en clínica, porque es muy importante para diferenciar si es un síndrome de la debilidad es causada por una lesión en la neurona motora superior o una lesión en la neurona motora inferior. El otro signo es el de Hoffman. Ese signo de Hoffman es hacerle una presión y como una presión a la uña del dedo de la mitad, ¿sí? Y eso va a provocar una contracción simultánea de todos los dedos. Esto como un cierre de todos los dedos. Básicamente es un reflejo musculotendinoso, una hiperreflexia en la cual estiro rápidamente el músculo flexor extensor de los dedos, y eso va a provocar su contracción. ¿Listo? Ambos reflejos aparecen de manera anormal en el síndrome de neurona motora superior, si hay una lesión en la neurona motora superior. ¿Ok? Entonces acá tenemos el circuito, tenemos la neurona motora superior inervando la neurona motora inferior. Esa neurona motora superior también va a inervar una interneurona que va a inhibir o va a modular la función de esa neurona. La neurona va a inervar el músculo y el músculo retroalimenta por propiocepción para aumentar el tono, para asegurar la contracción, ¿sí? Para mantener el tono muscular. ¿Qué pasa si perdemos esa neurona superior? La neurona inferior no va a tener quien le ordene un movimiento, ¿cierto? Entonces va a haber parálisis, o sea, va a desaparecer, no va a haber contracción muscular. ¿Listo? Obviamente, como ella dijimos que este reflejo de estiramiento es automático, ¿listo? Obviamente el músculo se estira o se contrae, se estira o se tensiona, y eso va a mandar información y va a estimular la neurona. Entonces hay contracción muscular en respuesta al reflejo de estiramiento. Pero como no hay quien bloquee esto, quien lo module, los reflejos musculotendinosos van a estar exaltados, van a estar aumentados. Por eso, cuando hay un daño en la neurona motora superior, aparte de la paresia, aparte de la debilidad muscular, hay un aumento en los reflejos por sencillamente eso, porque esa interneurona que inhibía y como que modulaba el reflejo no existe. ¿Por qué? Porque depende de la neurona motora superior. Esto no hay quien inerve esa interneurona. Entonces no hay quien module la neurona motora inferior, no hay quien module ese reflejo, y ese reflejo está exaltado. ¿Listo? Entonces ahí se explica la razón por la cual hay un aumento del tono, espasticidad, el músculo está tieso y hay unos reflejos músculos de estiramiento súper exaltados. El paciente
como el Chavo del 8, le golpea y levanta el pie, algo parecido, porque no hay quien module, no hay quien esté contrarrestando esa respuesta. Esos son los hallazgos en el síndrome de neurona motora superior. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, entonces tenemos el síndrome de neurona motora inferior. Entonces, obviamente también es causado porque se dañe ya sea el cuerpo de la neurona motora inferior o cualquier parte de esta axón. ¿En dónde está el cuerpo de la neurona motora inferior? En el asta anterior de la médula espinal, en la médula espinal como tal. ¿Listo? Y el axón puede estar ya sea en la raíz del nervio espinal, en los plexos nerviosos, por ejemplo, en el plexo braquial o en el plexo lumbosacro, o directamente en el nervio periférico, el radial, ¿cierto? Entonces, si se daña el axón o el cuerpo de la neurona motora inferior, también va a haber debilidad, obviamente, porque el músculo no va a recibir información, pero van a haber otros hallazgos, ¿sí? Entonces, ya no va a haber espasticidad. Por el contrario, el tono disminuye y desaparece y el músculo queda completamente flácido, ¿sí? Va a disminuir los reflejos musculotendinosos e inclusive a desaparecerse, que sería hiporreflexia o arreflexia. Va a haber atrofia muscular porque el músculo pierde masa muscular si no se contrae, pero aparte de eso va a haber fasciculaciones y calambres, ¿sí? Porque la membrana muscular, el sarcolema, la membrana de la fibra muscular ya no está recibiendo influjo constantemente de contracción muscular, acetilcolina, influjo de calcio. Eso hace que haya acúmulo de calcio en el interior de la fibra muscular porque no hay ese uso del calcio para la contracción muscular, y eso va a provocar de vez en cuando que haya pequeñas contracciones musculares en fibras muy específicas, muy aisladas, ¿sí? Como entonces esa denervación del músculo va a provocar ya sea fasciculaciones, que son brinquitos en la carne, ¿sí? O francos calambres en los cuales hay una contracción excesiva frente a cualquier golpeteo o cualquier estiramiento fuerte. ¿Listo? Esos son, caramba, esos son los signos de síndrome motoneurona inferior. Acá está equivocado, ya la estoy corrigiendo. El síndrome de neurona motora inferior. Entonces, debilidad, pérdida del tono, hipotonía y flacidez, disminución o ausencia de los reflejos musculotendinosos, atrofia muscular y fasciculaciones o calambres. Acá mismo esquema, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa si lo que perdemos es la neurona motora inferior? Entonces, a pesar de que haya quien mande el movimiento, no hay quien lo reciba. Entonces, no va a haber contracción muscular, ¿cierto? A pesar de que el músculo mande información propioceptiva, le está indicando a la neurona motora inferior que está muy estirado, está muy contraído, pero no hay quien responda. Entonces, por eso los reflejos musculotendinosos desaparecen. O sea, no hay quien devuelva la respuesta motora al reflejo de estiramiento. ¿Listo? El músculo, como está denervado y no está recibiendo, empieza a contraerse solo y empieza a provocar fasciculaciones o calambres. ¿Listo? En ambos casos, tanto en la neurona motora superior como inferior, pues va a haber debilidad porque el músculo no se contrae. En el superior, pues porque no tiene quien ordene el movimiento, y en el inferior, porque no tiene quien realice el movimiento. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta? Ok.